Buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio, en este caso presencial, entre los que vamos a estar aquí al frente. Ustedes nos van a acompañar vía Zoom, pero estamos muy contentos porque gracias a un acuerdo, un convenio que estamos haciendo con ESEG, APECOSE y Cultura y Seguros, a quien yo represento, mi nombre es Víctor Hugo Muratizoc, vamos a desarrollar este tema tan importante llamado la visión del risk management en la gestión estratégica de riesgos y seguros. Tanto ESEG como Cultura comulgamos en el mismo objetivo: fomentar una cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las empresas y familias latinoamericanas. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo quien va a inaugurar este primer conversatorio. Tenemos a Marco Salsi. Marco, bienvenido. Gracias, Es un Víctor Hugo. gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación para desarrollar este tema tan interesante. Marco va a desarrollarlo y conforme ustedes tengan alguna consulta, alguna duda, pueden ir escribiéndolo en la sección comentarios. Muy bien, Marco, para comenzar, nos gustaría que las personas que de repente no te conocen nos puedas comentar cómo llegaste a este mundo tan apasionado como son los seguros. De acuerdo, Víctor. Primero, igualito agradecerte a ti por el espacio, también a Pecose y a ESE por permitirnos inaugurar las conversaciones y las charlas presenciales. Eh, yo entro a este mundo apasionante de la gestión de riesgos, yo le digo gestión de riesgos asegurables y empresariales. Eh, en el año 92 entro a trabajar en un corredor de seguros, en donde un tío desde el año 90 me decía, un tío de cariño, me decía, ven a trabajar conmigo. Y yo le decía, no, no, yo trabajar en terno y corbata, Te corrías, te corrías. no hay forma, le decía yo. Este, pero razones del destino, acabé aceptándole trabajar. Conocía poco en esa época de lo que podía ser riesgos y seguros, pero entré a un corredor de seguros que yo en esa época, y ahora conversábamos fuera de cámaras con Víctor Hugo. Para mí es como la escuela de los profesionales eh, que lideran, digamos, de una otra manera, o lideraron y tuvieron la visión de profesionalizar los seguros en el Perú, ¿no? Eh, para hacer el cuento corto, luego de trabajar en ese corredor 9 años, pasé a trabajar a Pacífico, donde también me invitaron a trabajar en el área comercial. Estuve en Pacífico también casi 9 años y medio, y luego pasé al Banco de Crédito, ya no en el mundo de seguros, ya no en la parte comercial, sino en la parte de riesgos. Y en su momento al gerente general de Pacífico, que me invita a ir a crear y liderar esa área en Credit Corp. Por más que mi posición era en el banco, de planilla del banco, pero era una posición para visionar cómo iba a ser la gestión de riesgos asegurables en Credit Corp. Yo le dije que se me estaba castigando, porque me estaba mandando a liderar un área de riesgos. Eh, pero la verdad que uno aprende mucho, llega a querer eh, este negocio, pero tienes que tener mucha vena comercial también para trabajar en riesgo, ¿no? Tienes que saber adecuarte a las necesidades de los clientes, tienes que saber negociar, tienes que saber discutir también con tus pares dentro de la organización, y creo que tener una vena comercial también es interesante en riesgos. Y luego ya de seguir avanzando en el mundo profesional, desde marzo del año pasado, de 2022, estoy ya como consultor de riesgos y seguros. Y nada, contento de participar contigo en esta conversación. Buenísimo, Marco. O sea, podríamos decir que una de las características o las principales características que debe tener un risk management es el ser negociador, tal vez. Yo creo que sí, o sea, creo que la negociación es innata en la persona. Siempre decimos, no, yo no soy negociar, negociamos con los hijos, negociamos con la esposa. Con ella se pierde, ¿no? A veces, normalmente se pierde. Entonces la negociación es innata, pero uno tiene que saber negociar para hacer un win-to-win, ¿no? Y algunas veces tiene que ceder en algo para poder llegar a los objetivos, visión de lo que queremos en conjunto, y no solamente pensando en como te dije, tras de cámaras, Marco Salsi Fútbol Club, sino por el bien de la comunidad, por el bien de la organización, ¿no? Tú que has tenido la oportunidad de liderar equipos y trabajar en la gerencia,
empresas líderes del mercado de seguros, empresas líderes de banca y también en venta, consumo masivo, ¿es cierto? ¿Cuál es el concepto que nos puedes traer sobre lo que significa el risk management y su importancia? Ya, mira, definiciones de risk management hay un montón, ¿no? La gestión de riesgos, tú entras a Google, en el buscador pones risk management, te salen definiciones de ISO, de estándares, definiciones de catedráticos, definiciones de universidad, pero para mí, en términos sencillos, la gestión de riesgos es un proceso que implica evaluar los riesgos que surgen en las empresas, diseñar e implementar medidas que hay un balance entre salud y seguridad. No hablo de salud ocupacional, sino la salud de la empresa, ¿no? Salud empresarial, pero que sean sensatas para controlar esos riesgos y que en la práctica funcionen, ¿no? Porque ¿de qué te sirve un super plan de trabajo con una super metodología, con un super control, cuando al final hay gente que no sabe ni siquiera cómo se gestionan y hay gente que necesita mucho tiempo para gatillar esos controles? Sí tiene que claramente la metodología que implementes tiene que tener en cuenta la identificación de riesgo, eh, eh, la medición, el diseño de los planes y el monitoreo, ¿no? Es una metodología que tú la encuentras en las definiciones de la ISO 31000, que es riesgo operativo, de COSO, cualquier modelo de gestión de riesgos empresariales, ¿no? Y es un proceso bien minucioso, ¿no? Porque tienes que indagar con las áreas responsables en cuanto a frecuencia, severidad, ¿no? De algún evento que pueda o no ocurrir. Y tienes que imaginarte una serie de situaciones y después cómo lo logras transferir, ¿no? Lo puedes transferir de diferentes maneras. Sí, a ver, la gestión de riesgos trata por identificar los riesgos, por medirlos, por definir un tratamiento. Dentro del tratamiento está la transferencia del riesgo, o el tratamiento puede ser asumirlo o transferirlo, y el transferirlo puede ser a través de un vehículo de seguros o diseñar alguna otra suerte creativa de cómo tercerizas ese riesgo. Puede ser un riesgo en tercerización en un contratista, en un proveedor, pero tú ahí trasladas la tarea, no trasladas la responsabilidad. Igualito, de una otra manera, acabas teniendo responsabilidad dentro de eso. Y en la parte de la transferencia es donde entra ya el arte de poder eh, armar diseñar tu modelo de póliza, de estructura de programa de seguros que quieres hacer para que ese riesgo sea transferido, ¿no? Claro, porque me imagino que de repente tú puedes transferir un riesgo, pero aparecen otros nuevos, ¿no? No sé, pues transfiero el riesgo de fabricar algo, porque yo ya no quiero tener una planta, no quiero tener el riesgo de incendio, lucro cesante, sino transfiero todo la responsabilidad a a un stakeholder. Ujú. Pero él va a tener otro tipo de riesgos que te va a terminar impactando, como, no sé, pues el tema de los suministros, qué sé yo, que Sí, más adelante claro. hablaremos, ¿no? Bueno, dentro de las estrategias que tú dices, cuando tú te aserizas, tienes que ver, yo digo, el Supply Risk Management, que no es otra cosa de identificar, hablábamos aguas arriba y aguas abajo de la organización. Si yo tengo proveedores y yo, en vez de producir algo, tercerizo algunos insumos o materias primas para yo acabar fabricando ya el conjunto más core de mi producto, de mi servicio que entrego, tienes que tener claridad sobre esos proveedores, qué tan seguros, qué tanta garantía te dan sobre los productos que lleguen a tiempo, que lleguen en la calidad que tú quieres, que tengan los volúmenes adecuados, que tengan planes de continuidad de negocios, y ellos subtercerizan o subcontratan, también tiene que haber ese aseguramiento de la calidad. Y cuando vas hacia abajo, también, cuando tú ya despachas, entregas productos igualito, dónde los pones, cómo se conservan, cómo se almacenan, cómo se distribuyen, cómo se marketean. Es importante también tener en cuenta toda esa visión de ida y de vuelta de la gestión de riesgos, ¿no? Y ahí eh, tienes los riesgos identificados, ya en tu matriz de riesgos, definido un apetito, definido una transferencia, definido una tolerancia a riesgo, y tienes los riesgos emergentes, ¿no? Los riesgos emergentes son eh, la aceleración de un evento que no has visto, pero que te acaba impactando y tienes que ver
cuánto más rápido respondes a gestionarlo, ¿no? A veces son oportunidades. En la pandemia hemos visto empresas que supieron cómo responder y fueron ejemplos en la sociedad sobre cómo ayudar a un personal. Tiene otras empresas que se demoraron mucho en saber cómo responder y hay otras que se llenaron de plata porque identificaron un nicho para poder hacer esas cosas. Yo decía, los restaurantes se fueron a la quiebra, pero las empresas de delivery los primeros meses no, pero de ahí fueron lo mejor que hubo, ¿no? Y otras empresas que se transformaron en mini market. O sea, dentro de eso, lo sabemos, ¿no? San Antonio, Rubén Sánchez es un ícono como CEO de cómo el saber adecuarse y camaleonizarse acaba siendo una oportunidad de negocio, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia, por acá se me ocurría ir a comprar ketchup a San Antonio y fui a comprar ketchup a San Antonio. Sí, Ahora, me imagino un ambiente rodeado de personas para tomar decisiones y hacer el plan. Hay conversaciones difíciles, ¿no sí, es sí, cierto? sí, Porque a veces puedes herir susceptibilidades. sí. ¿Cómo manejar esa conversación difícil de decirle, mira, acá tienes una alta exposición sin herir el ego de la otra contraparte que tiene una experiencia importante en la empresa, ¿no? Sí, claramente, por eso hay que tener una vena comercial, ¿no? Ponerte en sus zapatos, ser asertivo con las conversaciones, pero hacerle ver de que el riesgo no lo generas tú, el riesgo lo generan ellos porque son la primera línea. Ellos son los que producen, ellos son los que almacenan, ellos son los que venden, y el riesgo lo generan ellos. Yo estoy acá para ayudarlo, yo te ayudo con una metodología, y en conjunto tenemos que sentarnos a evaluar si definir controles, definir planes de gestionar los riesgos, acaba siendo más caro que asumir el riesgo. Y a veces ese dicho de que la lavada sale más cara que la camisa, también en gestión de riesgo funciona siempre. Tienes que ponderar qué es más caro controlarlo o dejarlo como está y definir una tolerancia, cuál es tu máxima aceptación para poder seguir como estoy. Y de ahí para arriba ya tienes que ejecutar algún plan de acción. Y dentro de toda esa lista de riesgos que identificaban, que tenían estas conversaciones difíciles, ¿cuáles son esos riesgos que de repente los más relevantes o que tal vez te quitaban el sueño? Um, la verdad que uno cuando lee los papers de varias consultoras, eh, identificas los 10 riesgos más importantes que te hablan los gerentes de riesgos en el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en toda América. Luego vas a países de Latinoamérica, pero para mí hay 6 riesgos que me quitan el sueño, ¿no? El primero es el riesgo cibernético, claramente creo que está dentro del top eh, de todos los CEOs, de todos los gerentes de riesgos y todos los gerentes de, ya sea Chief Informatic Security Officer o los de riesgo operacional en las empresas. Es uno de los más fuertes, uno de los más importantes que ahora se tiene que poner el ojo. Eh, yo creo que la interconexión que hay en los sistemas con nuestros proveedores y nuestros clientes hace que no haya ya, dependiendo cuáles son tu seguridad de penetración en tus sistemas, haga que ya no haya manera como esa información, si los hackers se introducen, en que pueda ser divulgada, pueda ser vulnerada, pueda ser extorsionada. Y yo me pongo en el peor de los escenarios y personas que están conectadas, cosas que lo comentábamos, un shutdown en la matriz energética en cualquier país genera un riesgo estratosférico que gestionarlo puede ser complicado, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen que contar con cuadros robustos, tienen que contar con profesionales de primera línea, tienen que contar con un CISO, que es el responsable de la estrategia y de la seguridad cibernética de las empresas, y mi consejo es que para que no haya ese tema de conflicto de intereses y que tiene que haber una clara segregación de funciones, el CISO tiene que reportarle dependiendo de las industrias, a un CFO o a un gerente de riesgos de la organización. Y en algunas empresas o corporaciones avanzadas, dependiendo de la especialidad, el CISO le reporta
directamente al gerente general o al directorio. Entonces, es importante tener este riesgo muy presente. Y otro tema importante es la falta de talento en tecnología, ¿no? El talento es poco, el talento es caro, y hay que saber conseguirlo, hay que saber ayudarlos en su desarrollo y hay que saber enamorarlos para que se queden contigo, ¿no? Porque yo, experiencias que tengo profesionalmente y de empresas que conozco, los CISOs llegan a una empresa, revolucionan el mundo, generan unas inversiones estratosféricas porque saben a dónde quieren llegar, se lo venden de manera adecuada a las organizaciones porque son necesarios y ese CISO a los 2 años se va y deja el trabajo a la mitad. Entonces pasa porque la alta gerencia se involucre y también recursos humanos en saber qué tan fit va a ser este CISO en la organización, ¿no? Justo cuando estábamos hablando, antes de comenzar el conversatorio, me decías que el talento también es otro riesgo importante, Sí, ¿no? sí, Dentro sí, de la lista de 6 que sí, te quitaban el sí, sueño. correcto. Saltamos un poco entre lo que yo tenía pensado cómo contarlos. El otro es el talento. El talento a todo nivel de la organización es sumamente crítico. Eh, si tú vas a la definición de la Real Academia Española, el talento, voy a explicarlo de manera coloquial, es como que eh, la manera sensata y práctica en cómo las personas gestionan dentro de la organización. Entonces, y que generen valor y éxito en la organización. Entonces, eh, es un reto importante para la organización y para las áreas de recursos humanos poder identificar el talento. eh, Ese talento tiene que venir ya con ciertas competencias que justamente van a agregar valor desde el momento cero en la organización, pero luego tenemos que invertir en cómo generar más valor, más conocimiento, desarrollarlos, darles una línea de carrera clara sobre cómo tienen que hacer para seguir aportando valor a la organización. Y otro tema importantísimo dentro de lo que es el talento es ya cómo la organización se preocupa por absorber ese conocimiento que los líderes y todo a todo nivel estratégico o que genera un valor importante de especialización en su función ha generado valor en la organización y documentar la información, ¿no? Para mí es como un valor cultural, un acervo documentario, ¿no? Eh, Organización que deja entrar, que capta digamos, una persona súper hábil, con especializaciones, que luego invierto mucho dinero en que siga capacitándose para que tenga una visión no solamente de especialista, sino que pueda aportar en todos los sectores, y pasado 3, 5, 7 años se va y se lleva ese conocimiento. Es desastroso, porque lo que has gastado no puede ser calculado. Entonces es importante. Yo he participado dentro de mi mundo profesional en una empresa, una corporación que nos preocupamos y le llamamos el modelo, ¿no? El camino de la organización, y comenzamos a generar un proyecto para poder documentar toda esa información, ¿no? Qué interesante, porque como a veces comentábamos nosotros, era el conocimiento sale por la puerta, ¿es cierto? Pero ¿cómo logras retener ese conocimiento? Si inviertes en una persona para que se capacite, él debería, pues, compartirlo a través de charlas a los que lo Sí. acompañan o a otras personas que también quieren aprender, pero no han tenido la oportunidad, de que la compañía se los ha pagado. Entonces él podría retribuir a la empresa compartiéndolo con las demás personas, ¿no? Sí, lo que tú has dicho es cierto. Hay organizaciones que tienen esa política. O sea, yo invierto en educar, en profesionalizar a ciertas personas, y luego esas personas tienen que traer ese conocimiento y compartirlo haciendo charlas, haciendo seminarios, haciendo cursos. Y de esa manera ese conocimiento se transmite también a otras personas. Pero también transmitir a esas personas 3 años después, corre el riesgo que esa persona se vaya. Por eso que es importante documentar todo ese conocimiento y tenerlo guardado, ¿no? ¿Cómo es tu metodología de esto? ¿Cómo es tu metodología? No sé. Bueno, por ejemplo, tocando el tema de una de las empresas que estuve, diseñamos claramente cómo es el modelo de riesgo operativo, cómo es el modelo de gestión de crisis, cómo es el modelo de continuidad de negocios,
fue documentado, se desplegó la organización, se tomó como referente dentro del mundo de la industria en la cual yo trabajaba en ese momento y teníamos una relación cercanísima con los reguladores y entendían que éramos, digamos, el estándar que teníamos, era un estándar fuera de lo normal, ¿no? En uno de los comités de gestión, me acuerdo, uno de los gerentes, vicepresidentes de esa organización me preguntó: "Oye, y en tu navegación por las multilatinas y por los coloquios que vas de reaseguradores y de consultores de riesgos, ¿cómo ven a nuestra empresa dentro del mundo?". Le dije: "O sea, sobre el estándar, sobre el estándar". Y eso generó un sentimiento interesante o sea, esta empresa no solamente genera valor adentro, sino genera valor hacia afuera. Y nos tocaban la puerta bancos de afuera que nos llamaban, nos decía: "Quiero venir a compartir, a que me compartas conocimiento". Entonces, o que venían a hacer una pasantía, una semana, los escuchábamos y venían de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, de Salvador. La verdad que era interesantísimo, interesantísimo. Buenísimo. Supongo, eso también como que repercute en disminuir tal vez el riesgo reputacional por ese lado, digamos, dentro de una serie de actividades que se tengan que hacer para poder controlarlo. Lo que yo creo es que si tú compartes conocimiento en las industrias que uno está, en el buen sentido, ayuda a que los otros acorten el tiempo en el cual van a capacitarse de mejor manera y van a poder gestionar y van a poder aportar a sus organizaciones, y puede haber una mejor respuesta cuando puede mitigarse algún riesgo que acabe siendo un riesgo reputacional, ¿no? Buenísimo. Entonces hemos visto un poco sobre los riesgos cibernéticos dentro de tu lista de 6, el tema de talentos, y seguro que me vas a contar también de la cadena de suministros, ¿no? Los chips nos tuvieron cabezones a todos el año pasado y hasta este año también. Sí. ¿Cómo estás lidiando con ello? Cuéntame un poco. A ver, para mí los riesgos de la cadena de suministros es un tema súper sensible. O sea, creo que no hay nadie que esté ahorita escuchándonos que no lo haya percibido cuando fue el evento de la pandemia, el COVID. Generó una falencia tremenda en cómo el mundo, los países, las empresas no estuvieron preparados para una pandemia de ese tipo. Y a mí me da un poco de risa porque 4 años antes yo estuve en un conversatorio donde vino un inglés a la Universidad del Pacífico, en donde mi jefe me mandó a escuchar la charla porque él no podía ir, y este tipo dijo: "En menos de 4 años va a haber una pandemia mundial y el mundo no va a saber cómo responder". Y nosotros teníamos ya la pandemia dentro de los riesgos importantes estratégicos en esa corporación. Había pasado la gripe aviar, había pasado el virus mexicano, había pasado no sé qué, y teníamos planes de respuesta para pandemia. Con lo cual yo sé, yo ya no estaba en la empresa, pero yo sé que la manera como cómo gestionaron, ya tenían habilidades híbridas, había gente trabajando en remoto, había flex time, tenían sites alternos de operación, tenían planes de respuesta a diferentes escenarios que puedan, dentro de lo cual al final los usaron, ¿no? Lo bueno es que pudiste usar cosas que te preparaste. Entonces, y la cadena de suministro no es solamente cuán bien o cuán mal me preparo para una falta de servicio mío, sino es y te digo, aguas arriba y aguas abajo de tu organización. Tú tienes que pensar en tus proveedores, si son proveedores de un solo producto, si son monoproductos, si solamente están establecidos en un solo país. ¿Qué pasa si el buque Canal de Suez, llegan tus productos, sus chips, se importan y vienen por ahí y se queda bloqueado? ¿Qué hubiese pasado si el buque no lo logran salvar y ponte que se hubiese roto a la mitad y se generaba una paralización de N semanas? No sabemos cuánto podría costar hacer el salvamento de ese buque. Ahorita está pasando cosas similares. Nos decían, yo estaba leyendo ayer no, la semana pasada, que Panamá está muy preocupado por el nivel de aguas que hay en el canal. Las lluvias han bajado sobremanera, con lo cual están pensando limitar el pase a no más de 35 buques diarios. Wow. A raíz del Entonces, niño, me imagino que por esa zona está afectando. el niño de ellos parece que sea seca, no lluvia como se supone que va a venir acá. Entonces, si eso llega a pasar, entonces
materia prima, productos terminados, exportaciones, importaciones, va a poder tener problemas no solamente en Perú. Y si somos una empresa peruana multilatina que tiene operaciones en otros países, también vas a tener impacto en los otros países. No en Perú no, porque yo solamente exporto mangos o no en Perú no, porque yo tengo una cadena de restaurantes y no exporto. Sí, pero seguro que el 60% de tu materia prima viene de afuera. Entonces vas a tener un impacto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la, eh, el supply chain management y la ruptura de insumos, tanto de exportaciones como de importaciones, para que uno pueda desenvolverse en su tipo de industria, tiene que cada día considerarse de mejor manera. Justo estaba leyendo un artículo de Allianz que sacó el año pasado, en donde habían identificado, creo que poco más de 200 incendios en buques, ¿no? Y creo que 10 o 13 habían sido ocasionados como consecuencia de las baterías de El los litio. autos, de los autos eléctricos, ¿no? De la batería de litio. Y dicen que no los pueden apagar porque los barcos no están acondicionados para poder contrarrestar ese tipo de eventos. Es probable que de repente en un futuro se comiencen a limitar también la carga de vehículos eléctricos, o sea, el transportar vehículos eléctricos, y posiblemente sea más caro porque las embarcaciones van a tener que tener otro tipo de sistema que permita combatir. ¿Cómo ves ese riesgo, digamos? ¿También formaría parte de la cadena de suministro? Yo creo que sí, porque un buque es parte de una cadena de suministros, el transporte es parte de tu cadena de suministro. No soy especialista en temas de carros de última generación, más mi carro tiene 10 años de antigüedad, eh, pero yo hoy día en la mañana he estado con un cliente conversando, que es un cliente que es una almacenera gigante, en donde él ha alquilado un terreno gigante a un gran importador de vehículos y conversábamos sobre, por más de que tú has alquilado y no tienes ninguna responsabilidad sobre lo que haga él en el local, al final el día que pase un incendio, porque tiene muchos autos con baterías de litio, eh, se genera un evento que no puede ser controlado y que impacte también a ti en tus operaciones porque tú eres vecino de ellos, o impacte en tus colindantes, tú estás atrás, porque en el contrato, ¿quién es el dueño del terreno? Tú. Entonces tienes que por lo menos sentarte con ellos a ver cuáles son sus planes de continuidad, sus planes de respuesta, de mitigación de riesgos, cómo se almacenan, y respondiéndote la parte de los buques, tiene que haber una manera como controlar que esas baterías de litio no generen un riesgo en el transporte, similar a lo que pasaba con los teléfonos Samsung, ¿no? En su momento explosionaron, algo habrá hecho Samsung que ya no pasa. Pero acuérdate, yo me acuerdo que yo no tenía, pero tú salías, o sea, pasabas migraciones en Lima y te preguntaban, ¿usted tiene teléfono Samsung? Sí, ya, apáguelo, apáguelo. O sea, tú no puedes subir con el teléfono prendido. O sea, no puedes estar, ya, modo avión, no, tienes que apagarlo. Entonces, eso es un riesgo. Usted tiene batería de litio, si la batería de litio con estas condiciones, no, entonces no suben al barco. Eso podría decirle el armador a una gran fábrica, a una gran marca de autos. Correcto, correcto. Buenísimo, Marco. Muy bien, entonces estábamos hablando sobre el tema de las pólizas, ¿no? La Sí, capacidad de las pólizas como un riesgo, uno de los 6 riesgos principales que tenías en mente. sí, un poco para setear la preocupación es la reducción de las capacidades de asumir riesgos de los aseguradores o los reaseguradores, ¿no? Eh, Esto se ha venido, digamos, eh, generando una importancia tremenda o siendo una preocupación cada vez mayor en nosotros los risk managers y los clientes sobre, ¿Se escucha? Hola, hola. hola, ¿se escucha? Sí. Emilio Alberco tenía su micrófono abierto, pero veo que ya lo apagó. Hola, hola, hola. Ya, ok. Entonces, Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha claro. ya, Genial. perfecto. Entonces, lo que yo les decía es que la materialización de varios eventos en los últimos años relacionados a, ya sea de la mano del hombre o no, a incendios, explosiones, riesgos naturales, los riesgos políticos y geopolíticos
están en boga ahora a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, colapsos financieros que han empezado de manera más repetitiva. Primero empezaron en el 98, luego en el 2008, luego en el 2013, luego el año pasado y a inicio de este año comenzamos a ver estos problemas en los bancos en Europa, en Estados Unidos. Hace que los mismos aseguradores comiencen a preocuparse más. Y atrás de los aseguradores y los aseguradores están los inversionistas. Y esta gente pone dinero para que haya un retorno a su inversión. Entonces, cuando ese dinero se va, comienza a haber esas preocupaciones para ser mucho más profesional en la ejecución de riesgo. Y lo que eso genera, yo creo que a un risk manager con capacidades, a una empresa que tiene claro en su ADN que gestionar riesgos es un goodwill no solamente al interno, sino también para vender eso. Esa es la oportunidad para que uno pueda sentarse con su compañía de seguros, sentarse con su broker y saber vender esa gestión de riesgos de manera interesante, ¿no? Es como cuando una empresa va a hacer una rueda con inversionistas para vender mi buena gestión financiera, reputacional, de due diligence, de directors and officer, para que me compren mis acciones, sean inversionistas y eso genere ingresos para yo poder meterlo en desarrollo, en ampliación de líneas, en crecer la empresa, estrategias orgánicas, inorgánicas, lo que sea. Acá es igualito. Tienes que vender eh, tu buen manejo de riesgos a los reaseguradores, a los suscriptores, para decirle, tengo planes de continuidad de negocios, tengo planes de gestión de crisis, mira cómo mido mi apetito y mi tolerancia al riesgo, el día que hay un siniestro de tal o cual evento, yo mira cómo respondo, cuando ese evento genera una paralización, yo tengo planes para responder rápidamente, para mitigar que el riesgo se siga expandiendo. Entonces, eso ayuda a que el suscriptor cuando ponga un precio, se ponga un precio pensando en que contigo no va a perder plata, porque contigo sabe que el día que se materialice un riesgo, que para eso está un seguro, para pagar, el pago sea básicamente por el activo y que el lucro cesante es un cofinanciamiento entre los dos. Vas a ver, vas a poder tú responder rápidamente para que el lucro cesante no se expanda, pero él va a estar atrás tuyo. Entonces, en términos coloquiales, es como que yo tengo ahorita disponibilidad para poder darle a varios una capacidad, pero solamente se la doy al que cumple con ciertos requisitos. Entonces, cuando tú más te acercas a esos requisitos, vas a ser el elegido para poder poner esas capas, para que te asuman tu riesgo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, pero el mercado peruano, por más grande empresa que sea, y yo, como está dentro de los contratos automáticos de las compañías de seguros, da lo mismo que yo vaya a valor total o vaya a un primer riesgo o vaya con suma asegurada, no da lo mismo, porque por más que la tasa de riesgo pueda ser la misma, el día en que tenga a una empresa A y a una empresa, la tuya, en donde tú le muestras estas capacidades, te va a elegir a ti, por más de que la tasa sea 1.7, 1.9, 2, 1 punto lo que sea, te va a elegir a ti, no a la otra, porque va a haber menos capacidad de pérdida en esta que en la otra. Entonces yo creo que sí es importante contar y hay que prepararse para hacer esas cosas. Tal vez al nivel corporativo eso va a pesar mucho más que en la parte masiva, de repente pesa más en la prima, ¿no? A Sí, nivel corporativo hay sí, otros, sí, hay sí. otros factores Sí, que van a pesar sea, más. y claramente una microempresa, una pequeña empresa, ¿no? Pero tú, empresas que ya tienen valores declarados por 10, 15, 30 millones de dólares, que hay un montón, pero un montón, 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 que son manejadas por, dame la tasa y no importa si le hago valor declarado, a valor total o a primer riesgo, o define una suma asegurada, pero tienes que también meter la inteligencia atrás, ¿no? Porque tú como cliente y tu corredor tienen que vender el riesgo de la mejor manera y ser eficiente también en las capacidades que compras, ¿no? Entonces, eh, más allá de que si diferencia o no la tasa, yo creo que sí es importante demostrar que tú estás gestionando tus riesgos de buena manera, ¿no? Y no únicamente que tu control sea compro seguro, ¿no? Y ahí mencionaste que los inversionistas comenzaban a ver de repente el tema de la parte ambiental, la gobernanza, ¿no? Y la de responsabilidad Sí, social. sí. Pero lo de gestión de riesgo está dentro de gobernanza o en algún momento lo van a sacar como para darle un mayor peso A ver, y verlo con más detenimiento. eh, eh,
ESG, que Ujú. estas tres letras que están de moda ahora, que yo siento que todavía los gerentes de riesgo no se han metido mucho. Eh, Va a pasar pocos años para que riesgos participe en las estrategias que definen las empresas sobre ESG, sostenibilidad, gobernanza, environmental, tiene que ser parte tiene que pasar por riesgos, porque de otra manera lo que acaba es gestionando riesgos intangibles, ¿no? Porque no es cuánto más produce mi máquina, cuánto menos siniestros tengo, cuánto menos horas de ruptura en la operación tengo, cuánto menos accidentes ocupacionales tengo. Eso es duro, puro de medir. El otro es hacia adelante, hacia el futuro. Huella de carbono, degradación del medio ambiente, buen gobierno corporativo, sustainability, que le dicen a toda esta parte de moda que hay en las empresas, inclusividad, y bla, bla, muchas cosas que son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Pero los gerentes de riesgos todavía no están involucrándose en eso y lo que están esperando es únicamente sentarse a ver los resultados de esas mediciones. Pero cuando comienzan a no dar los resultados que uno pretendía y que a sus stakeholders y a la sociedad y a la comunidad y a sus inversionistas les contó que iba a tener, ahí le van a preguntar a él, ¿y tú por qué no te metiste en esto? ¿Por qué no controlaste? ¿Por qué no te aseguraste? Entonces, yo creo que sí, cada día va a haber oportunidad obligación de que los gerentes de riesgos participen en estas iniciativas de ESG. Sí, porque incluso hay una evaluación, digamos, pre-siniestro que te ayuda a contratar la póliza adecuada para transferir los riesgos y otra post-siniestro en la cual tienes que ver cómo funcionó la póliza que contrataste, si tenías una buena cobertura, cómo aplicaste los deducibles, o de repente no te lo cubrió la compañía de seguros, y ver la manera para que en la renovación esto pueda ser considerado. Entonces es un trabajo muy minucioso, ¿no? Con el tema de la contratación de las pólizas también. Ese es otro tema también importante, ¿no? Yo creo que la póliza, cosa que hemos conversado en otros foros, el seguro no es un papel. El papel lo recibes, lo revisas, lo firmas, pagas y lo almacenas. El documento, la póliza es un documento vivo que tienes que ir revisándolo, tienes que ir revisando las garantías, tienes que ir revisando eh, si has ampliado tu línea de negocios, si has crecido en personal, si has comprado una empresa, si has vendido alguna empresa. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano con cómo lo comunicas a los seguros, porque lo que te acaba asegurando son riesgos. Y si tú traes más riesgos o reduces riesgos, es importante tú comunicarlo. Y los eventos de siniestros te ayudan a tener lecciones aprendidas de cómo mitigo mis riesgos, cómo entiendo mejorar para que eso no me vuelva a pasar y cómo lo comunicas a la compañía de seguros o a los aseguradores para que ya eh, eh, sobreentiendan o tomen conocimiento de que tú ya gestionaste y esos riesgos o pueden pasar de manera muy remota o no te van a volver a pasar. Entonces, es importante también comunicarlo. Y la otra es siempre estar revisando la idoneidad de tus pólizas, ¿no? Tengo las coberturas adecuadas, tengo algún riesgo nuevo que puedo transferirlo, pero que el clausulado o el deducible o el límite no es el adecuado, sí es importante ir mirándolo y está tu corredor, o sea, tu corredor es tu voz cantante para poder sentarte, comunicar con las compañías de seguros. O sea, a mí, yo iba con mi corredor a sentarnos a ver las compañías de seguros. Yo hacía el roadshow a los aseguradores y reaseguradores con mi corredor en la mano. O sea, es tu médico cabecera, ¿no? Entonces, es importante tener esa comunicación abierta y honesta entre los dos, ¿no? Y el broker tiene que exigirle al cliente también que el cliente haga cosas. Ahorita tomo el nuevo formato de la SBS, el famoso Dubai, ¿no? Cuando yo lo vi la primera vez dije, esto es rocket science, ¿no? Pero conforme lo vas viendo es bien fácil de digerir. Además hay mucha información que ya automáticamente sale, que tú llenando información automáticamente te genera la georreferenciación, con lo cual eso ayuda a tener mucho más seguridad de dónde están establecidos los riesgos. Este, Eso para mí no es una traba,
para mí es darle más claridad a lo que uno suscribe y luego también va de la mano con los contratos catastróficos que las aseguradoras contratan, porque de por medio va, y lo hablábamos fuera de cámaras, el riesgo sísmico que tenemos en Perú y sobre todo en Lima, ¿no? Ese es otro de los riesgos que a mí me quitan el sueño, ¿no? O sea, un gran sismo, un gran evento de riesgos naturales, y hablemos de sismo que impacte toda la cadena económica y productiva, sobre todo en Lima, ¿no? O sea, eso es súper, súper crítico, ¿no? Y no todo está asegurado. O sea, No, no, al revés, casi nada está asegurado, ¿no? O sea, hemos visto papers que primero uno entra y googlea en la web y dice, pones países, ciudades más vulnerables en el mundo por terremoto. La primera es Perú, pero la primera es Lima. Es la más vulnerable y se estiman pérdidas arriba de los 35.000 millones de dólares. y es por el cúmulo que Por concentra. el cúmulo, por el cómo es nuestro modelo de país, ¿no? Todo está centralizado en Lima. Lima es una ciudad dentro de lo que puede ser Perú, que tiene los peores suelos, salvo San Martín de Porras, una parte de La Molina, Lince, algo San Isidro, Miraflores, por después todo es arena. Y sobre todo las zonas más vulnerables de Lima es las zonas que más van a sufrir, primero porque no hay una norma, no hay una exigencia obligatoria no es que no haya una exigencia, hay una norma de construcción, lo que pasa es que no se cumple y no se controla que se cumpla. Entonces, un sismo de grandes magnitudes, veíamos un documento que se dice Los riesgos que rodean Lima, ¿no? Que salió hace unos 5 o 7 años, que es un documento público, es más, creo que en primera página de Comercio salió hace unos años, decía, un evento catastrófico arriba de 8.5, un sismo arriba de 8.5, ubicado en la punta, genera pérdidas de vidas más de 100.000 personas, genera destrucción de viviendas en más de 1 millón de casas, genera casas sin hogar por no sé cuántos miles y genera heridos por 260.000 o 300.000 personas. El mismo informe te decía que todos los hospitales de Lima, el más nuevo es del año 1959, y todos están ubicados en 13 kilómetros de espacio entre uno y otro, y todos van a desaparecer. Entonces tampoco es sanidad. Entonces, y no estamos preparados, y la gente no toma conciencia de que va a ocurrir. Siempre dicen, no, pero hace 250 años que no hay un terremoto. Bueno, estamos más cerca que haya. Entonces tenemos que prepararnos a eso. Y ese es otro insumo importantísimo para los suscriptores, ¿no? Ellos sí saben de que el periodo de recurrencia en Lima no se da hace más de 250 años. Han tenido terremotos en Colombia, han tenido terremotos en Ecuador, han tenido terremotos en Chile, muy importantes. Igual el de Colombia, el de Ecuador, el último que tuvieron ellos en la costa acá, generaron pérdidas importantísimas. Y de lo que hemos visto, el que mejor la llevó fue Chile, porque sí, Chile tiene una enorme construcción importante, la institucionalidad y el orden que hay en Chile obliga a que todas las construcciones sean hechas de una manera, por lo cual pérdidas humanas hubieron muy pocas, ¿no? Incluso fue uno de los de mayor intensidad del En el 2010, mundo, creo que ¿no? fue Sí, en sí, el en el mundo. mundo, sí, sí, Y por otro lado, entonces ya hemos visto 5 de los 6, ¿no es sí. cierto? El tema de talento, los riesgos cibernéticos, me vas ayudando también, el Eh, tema de las pólizas de seguro, la sí, contratación de sí, seguros, sí. la cadena de suministro, A ¿no? mí, Los riesgos de la sí, naturaleza. el que está faltando es el de la reputación. Ok, cuéntame Eh, un poco sobre para riesgos mí, para reputacionales. mí, el de la reputación también es un riesgo que está bien sobrevalorado. Creo que la gente no lo toma muy en cuenta. O sea, el contexto actual del uso de la tecnología, la exposición a redes, a medios, eh, genera, todas las empresas están expuestas a que les tengan un evento que acabe siendo comunicado en redes, que sea sacado de contexto o tomado tal cual como fue, una mala decisión que genera un riesgo reputacional, y eso acaba generando un impacto tremendo a esa empresa, a los stakeholders, al directorio, porque puede acabar habiendo un class action, una demanda, investigaciones de los reguladores. Y creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo, de manera cómica digo que hay dos tipos de empresas: las que tuvieron un evento de riesgo reputacional y las que lo van a tener.
O sea, no hay el que nunca me va a pasar. Eso hay que sacárselo de la cabeza. O sea, va a pasar. El tema es qué tan preparado estoy con mis planes de gestión de crisis en el frente de riesgo reputacional, qué tan bien tengo mi sed de comunicación, qué tan identificado tengo cuál es el vocero sobre crisis y crisis, porque hay diferentes escenarios en los cuales mejor es el de reputación, mejor es el de redes, mejor es el de CEO, para que respondan a esas cosas. Este, y tener tus planes y probarlos y probarlos y probarlos para que el día que te suceda ya sea intuitivo, ¿no? No tienes que agarrar tu manual, que eso muchas veces pasa, ¿no? Ejercicio de gestión de crisis, todo el mundo va corriendo a su oficina y saca su manual de gestión de crisis. No puedes tener tu manual, está acá, te vas a equivocar. El día más lo ejercito, menos me equivoco. Y ya acaba siendo intuitivo. Me levanto, voy al baño, me peso, me lavo los dientes, por lo más que la balanza no baja, no es que sea yo. Entonces es intuitivo, ¿no? Y ahí otro tema importante en la parte de la reputación es qué tan expuestos están los líderes de las organizaciones a las redes, ¿no? Yo leo, y ahora nombraron a tal gerente general como el mejor eh, influencer o el mejor que más ha aparecido en medios y que más comentarios ha hecho. Eso tiene sus pros y sus contras, porque a veces tú comunicas campañas, te las sacan de contexto o interpretan distintas las cosas. Tienes una cantidad de colectivos que comienzan a sacarte de contexto, de decir cosas que no son, las toman acá, las ponen allá, y eso es importante también dimensionar qué tanto tengo que comunicar, ¿no? Comunico adentro, comunico a mi equipo, comunico a los colaboradores, comunico a quien tenga que comunicarle, pero hacer una campaña abierta, sí, pero atente a las consecuencias y genera tus planes para poder mitigar, ¿no? O sea, una mala gestión, una mala respuesta a un riesgo reputacional puede llevarte, no a la quiebra, pero a una pérdida de no valorización importante de las empresas, ¿no? Podríamos decir que de repente el uso de las redes sociales ha explosionado más o ha incrementado de repente este riesgo reputacional, o es porque la gestión de la reputación dentro de la empresa ha ido disminuyendo. ¿Qué crees que ha No, yo creo pasado? que es lo primero. O sea, ha hecho que se exacerbe mucho más la, eh, la diferentes personas que cómo interpretan las cosas, ¿no? Yo, como ejemplo, yo recuerdo de casos de riesgo reputacional. Me acuerdo que había una persona que la mandaban a África a hacer un trabajo, iba a una consultora de una empresa top, la persona era top, y ella en sus redes puso, y ahora camino a África, ojalá que no me contagie de ébola, ¿no? Cuando llegó al país ya tenía su carta de renuncia. O sea, apagó su teléfono en el avión, llegó al país y cuando abrió, chao, te vas. No, eso no lo puedes decir, pues, ¿no? Entonces, uno no se pone en la cabeza que lo que dice ya no hay límite, no hay una frontera entre lo privado, lo público y lo de la empresa. Tú como ser parte de una empresa, una corporación, todo lo que tú digas, de una otra manera, va a acabar repercutiendo en la empresa donde tú trabajas. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta esas cosas que no te saquen de contexto. Si te sacan de contexto, rápidamente hay que saber cómo responder, cómo aclarar, cómo explicar las cosas, pero también sabiendo qué estrategia dices, ¿no? No, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, tampoco sirve. El silencio tampoco ayuda. Tampoco el silencio no ayuda, ¿no? O sea, te, capos en riesgo reputacional en el Perú, para mí, gurús, son Milton Vela y Paul Remy, son los capos. Y ellos te dicen, ¿no? El silencio no ayuda, y la otra es emoción, ¿no? Mata pasión, ¿no? O sea, tú no puedes responder con la cabeza caliente. Es lo peor. Y si uno quiere defenderse, menos que responda el que generó el riesgo, ¿no? Tiene que ser otro, tiene que haber otra voz, y es un tema de especialización, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, no sé si hay preguntas del público que está en Zoom. Me avisa si es que hay algunas preguntas. Y por otro lado, sabemos que a nivel mundial hay muchas asociaciones de gestión de riesgos, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, aquí en la región también. ¿Cómo ves
el tema de la gestión de riesgos en nuestro país? Eh, Mira, para mí, porque lo he vivido, salvo la industria financiera y de seguros, que creo que están a un estándar bastante superior porque el regulador lo exige y lo exige para que haya eh, para que esa industria sea sana, es que nos obliga. Yo creo que yo he tenido interacciones muchos años con el regulador y siento que nuestro regulador no es un regulador que entorpece, es un regulador que ayuda a generar estándares, a levantar estándares, y es un regulador que está muy bien visto, ¿no? Tú vas a otros países de la región, y voy a hablar de la región nada más, el regulador peruano está bien visto en todos lados, ¿no? Entonces, sí, yo lo tomo de buena manera. Ellos han obligado, en buen sentido, para que la gestión de riesgos en la industria financiera y de seguros esté sobre el estándar. Cuando hablo de seguros es compañías de seguros y bancas, ¿no? Creo que en el rol de los corredores, y estamos acá sentados en APECOSE SEG, los corredores tienen que comenzar también a meterse en eso, no solamente para proteger ellos su negocio, sino para poder transferir ese conocimiento a sus clientes. Ese es el valor que creo que tiene que generar, ¿no? Un corredor ya pasó de ser un intermediario a ser un asesor de riesgos y seguros de sus clientes. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad. Y clientes, siempre va a haber oportunidad de aprender, eh, y yo creo que no va a haber nadie que te diga, no, no quiero saber de gestión de riesgos porque yo hace todo, ¿no? O sea, hay oportunidades y va a ser una mejor herramienta para mantener tu credibilidad y el aporte que le generas a tus clientes, ¿no? Entonces, sí es oportuno, sí es interesante. Eh, y un poquito entrando a temas numéricos ahí, eh, la última encuesta que estuve revisando, que fue una del año 2022 de una consultora colombiana, Pirani, indicaba un poco, voy a hablar así rapidito, que dentro del nivel de grado de madurez que tenían las empresas en Latinoamérica, decían que el 39% indicaba que tenía un nivel bajo incipiente, que no tenía metodología, que se hablaba de lo que era gestión de riesgos, pero no estaba bien claro cómo se gestionaba, quién lo gestionaba, no había ese modelo de línea de defensa, se hacía todo de manera reactiva. Un 51% pensaba que tenía un nivel medio, entonces que había una metodología, que se identificaban los riesgos, que se trataban, que se medían, pero no hay un tema estructurado. Y que entonces yo creo que todavía hay mucho margen por recorrer. Y otro tema que encontré, y fue lo único que encontré sobre Perú, o sea, específico, sobre cuál es el grado de madurez de Perú en gestión de riesgos, era una encuesta del año 2018 que decían que el 53,3% de las personas percibía que estaba en un estándar bajo y el 66% en estándar medio. Y por lo cual 63 y 53, no, la percepción es que estaban, y no había nadie en el estándar alto. Entonces, han pasado 5 años. Yo me atrevería a decir que no ha crecido mucho, salvo bancas, finanzas, algunas empresas que la SME también nos obliga a que tengan una gestión de riesgos. Las otras que hay son porque se la creen, porque saben que van a ser distintos, van a ser vistos distintos por sus stakeholders, por sus bancos que le dan créditos, por sus inversionistas, porque eso te genera un goodwill con la sociedad. Es que tengas una gestión de riesgos, todavía no ha crecido mucho, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer todavía. Hablaste sobre los corredores, Sí. o sea, no solamente dejaron de ser de intermediarios, son ahora, digamos, asesores, digamos, más consultores, ¿no? De riesgo, de ver cómo los transfieren. Es probable que en un futuro tal vez el corredor de seguros va a tener que negociar las pólizas con los risk management. No en un futuro, ya se hace. Ya O sea, sé. yo me sentaba con mis corredores, Okay. y yo conozco empresas más chicas que yo, o sea, que donde yo estuve, que ya conversan con sus corredores y el risk manager es el que se sienta a negociar. Porque todavía hay ese mundo, el risk management o la gestión de riesgos, hay los riesgos financieros y los riesgos no financieros.
Yo estoy hablando de riesgos no financieros, ¿no? Hablo de riesgo operativo, continuidad de negocios, riesgos asegurables, gestión de crisis, riesgo reputacional, que de una u otra manera no te metes en la parte financiera, no es riesgo de crédito, riesgo de mercado, no es eso. Esos son temas súper especializados, en donde hay gente súper capa en eso. Yo creo que las empresas en Perú, las empresas que tienen eso, lo tienen como que muy bien metido en su ADN. Pero la parte de riesgos no financieros, yo creo que hay todavía un mundo por recorrer y que claramente se están especializando y creo que la gerencia de riesgos no financieros cada día va a hacer que se acerque la gente que maneja seguros para verlo con una visión 360, ¿no? Riesgo operativo, continuidad de negocios, gestión de crisis, riesgo reputacional y riesgos asegurables. Entonces acá está cómo transfiero todos estos riesgos y los que puedo transferir a un programa de seguros. Y ahí también un balance de justiprecio, ¿no? ¿Cuánto transfiero, a qué precio? Y si al final la vas a ver más cara con la familia, tendré que generar una herramienta de retención, lo empaqueto, lo elevo a un comité, explico cuáles son las pérdidas que se pueden generar, cuáles son los escenarios y se retiene. Pero ya todo está comunicado, ¿no? No pasa de que eso, ¿por qué no lo aseguraste? Porque o no había precio, o no había cobertura, o era muy caro. Eso no tiene que pasar. Entonces podría decir que de repente hoy en día amerita que el corredor de seguros conozca también de gestión de riesgos en su integridad, por lo menos que comience con los no financieros. Totalmente. Y que dé el paso a si él identifica en su cliente donde hay un área que administra los seguros y sabe que hay ya una gerencia de riesgos, comenzar a decirle al que ve seguros, sentémonos en la mesa para que tú te escuches, para que tú le presentes que está cubierto, para enseñar la mapa de riesgos asegurables, para encontrar gap de coberturas. Y ahí hay una herramienta muy útil y es un Publicherry, también hay uno de los brokers grandes que hay en el mundo, todos los años publica un survey donde hay una página donde están los 60 riesgos estratégicos de una empresa y te dice cuáles son asegurables, cuáles son medianamente asegurables y cuáles no son asegurables. Ese es un insumo importantísimo para que todo risk manager y todo gerente de seguros en una empresa lo tenga y tenga que hacer un check. Entonces, ya no tienes que estar creando la pólvora de qué riesgos tengo, ¿no? No te hablo del incendiito, te hablo de las cosas grandes, ¿no? Entonces, está cubierto, está cubierto. Una cosa es que esté cubierto, otra es si tengo la suma asegurada adecuada, si tengo la cobertura, si tengo clausulado adecuada, si los deducibles son los adecuados, pero por lo menos empiezas por ahí, tu mapa de riesgos asegurables. Claro, porque esa parte que no la logras transferir la estás asumiendo, Pero ¿cierto? hay que Hay que cuantificar, exponer claro. que lo estás asumiendo, porque hay una falsa sensación de confianza de muchas empresas que ya tengo el seguro, ya lo pagué y lo archivo. Y el día que hay un y esa es otra cosa, el seguro tiene una vida propia, tienes garantías, tienes deducibles, tienes recomendaciones, las garantías tienes que revisarlas con muchas áreas de la organización, no solamente con tu jefe. Tu jefe te va a decir, ya, manda una copia de la póliza a todas las áreas, usuarios intensivos, logística, operaciones, producción, almacenes, finanzas, compras, para que sepan de la póliza. ¿Qué van a hacer? Si no ni siquiera saben leer la póliza. Tú tienes que enseñarles cómo leerla en conjunto. Si cumple con las garantías, no. Ok, ¿qué hacemos para cumplirlas? Y la otra es también, hay muchas garantías que van de cliché. O sea, tenemos ingenieros de riesgos en las compañías que ponen la NFPA, la NFPA, la NFPA y te ponen no sé cuánto. ¿A qué parte de la empresa? ¿Al almacén? ¿A todo? Entonces, también es importante que el broker y el cliente se sienten a entender cómo debe manejar, cómo debe de digerir esa información al interno de la organización. Claro, no es poner la garantía para decir dentro del punto de vista del área de ingeniería cumplir con ponerte la garantía, sino que tienes que ser más específico y decirle si tienes una serie de locales, a cuáles aplican. Así es. Interesante. Y por otro lado también, esta parte de la transferencia de riesgo a través de las pólizas de seguros que estás comentándome,
la importancia que tienen las diferentes áreas de saber cuáles son sus coberturas, sus deducibles, qué es lo que va a tener que asumir en el caso de un siniestro. Me pareció interesante, no queda solamente en el escritorio de la persona y que él diga a todo el mundo, tengo una póliza a todo riesgo, que Sí. también ha tenido sus connotaciones en el mundo ese término, a raíz de la pandemia, que en otra charla vamos a desmenuzarlo, pero no basta con ello, ¿no? Hay que leerlo. Y si no se entiende, porque somos muy técnicos, digamos, ahí tienes a tu corredor o a tu asesor que te permita comprender Y mejor, ahí ¿no? es donde vale más el arte que la ciencia, ¿no? O sea, un risk manager y un responsable de seguros de una empresa que es un risk manager de seguros. O sea, no desliguemos la importancia que tiene un responsable de seguros en una empresa. Tiene que saber cómo influir, tiene que tener capacidad de influencia en áreas que generan riesgos para decirles, estos son tus riesgos, estas son las garantías, las estás cumpliendo, no las estás cumpliendo, si no las cumples, pero las vas a cumplir, cuáles son tus planes para poder implementarlas, cuál es la inversión, cuánto te vas a demorar, porque tú lees la garantía 60 días de cumplimiento, 90 días de cumplimiento, cumplimiento inmediato, bien poco se cumple, bien poco se Con los cumple. plazos que te puedan establecer y que no están en función de tu capacidad, ¿no Claro, es cierto? sobre todo hay Bueno, mucha parte de inversión. Ahora, yo en mis 2 años, un año y medio que ya estoy haciendo algunas consultorías y he estado revisando clientes que me llaman a decir, estas son las garantías que me han puesto, el 80% son procedimientos. Si yo implemento procedimientos al interno de la organización, cumplo con las garantías. Tienes que tener brigada, tienes que hacer ejercicios, tienes que tener manual de mantenimiento de tus motobombas, tienes que medir el aceite de tus transformadores. Esos son procedimientos. y que esos procedimientos ya lo cumples por ley, ¿no es cierto? Porque hay una ley que te obliga, Se supone, digamos, ¿no es cierto?, a cumplir pero con ciertos se estándares. supone, pero documentalo, porque de hecho alguien lo hace, alguien mide los aceites, alguien mide no sé cuánto, alguien prende la bomba cada no sé cuánto, alguien usa otra cosa, ¿no? O sea, hacer ejercicios de simulacros contra incendio. Para mí no hay plata peor botada que se renuevan los extintores y no los uses. Los mandas a que les cambien el polvo y los vuelvan a traer, úsalos. Buscas un área cerrada, un área en la cual esté bien controlada, un ambiente controlado y haces pruebas, simulacros contra incendio, ¿no? Entonces es importante documentar. Me acuerdo en una de las organizaciones que estábamos, el gerente de seguridad era un dedo con decirme, Marco, estos son todos los simulacros contra incendio, estos son todos los simulacros contra terremoto, estos son todos los simulacros de evacuación de áreas, porque como teníamos agencias de un montón de lados del país y a cada rato habían marchas y no sé cuánto, teníamos ya los planes de cerrar agencias para que la gente salga y que no corran el riesgo, porque para nosotros la vida era lo más importante. Era la agencia, y eso lo documentábamos y lo presentábamos tanto a los seguros como a los reguladores. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, devuelve el extintor para que lo llenen, úsalo. Aprovecha que eso se va a votar para que hagas un simulacro. Para que practiquen. Sí, Buenísimo. sí. Ahí me confirman si hay preguntas en el Zoom para poder hacerlas. Si no, antes de pasar a nuestras reflexiones, por favor, podría volver a indicar. Ah, ok. A ver. Leo Cárdenas, pues. Buenas noches, excelente entrevista. Por favor, podría volver a indicar la página web de la empresa que tiene el checklist de los riesgos que debe tener una empresa. Muchas gracias. Leo, es Aon. Aon tiene un survey, una encuesta anual o bianual. Es bianual, es correcto, es bianual. La última fue en 2021. Se me ocurre que ahora en 2023 va a sacar la otra, en donde, o sea, 2021, 2019, así para atrás, en una de las páginas están los 60 riesgos importantes en una empresa. Puede haber más, pero básicamente con eso tienes tu Pareto y ahí la usas. Buenísimo. Ahí teníamos más preguntas del Zoom. A ver, Aníbal. Dice, ¿qué riesgos no asegurables son críticos para una empresa mediana, grande, en etapa de crecimiento y si los seguros paramétricos podrían ayudar? Eh, Más que riesgos no asegurables, Aníbal, yo veo para una empresa mediana en crecimiento, riesgos complicados de proteger son los riesgos de cyber risk, porque son empresas todavía en crecimiento y que no tienen un grado de madurez robusto en
en su gestión del riesgo cibernético, con lo cual es muy probable que no consigan seguros o alguna reaseguradora que quiera suscribir su riesgo. Y el riesgo reputacional. No todo, el riesgo reputacional per se no tiene una póliza de seguros que te cubra. Lo que tú tienes en los seguros de D&O, en los seguros de cyber, en los seguros, la BBB, que es la Banker Blanket Bond para banca, tienes una pequeña un pequeño sublímite que te da cobertura por gastos de tus asesores, ya sea abogados, especialista en medios, que te ayuda a poder explicar lo que ocurrió para que pueda mitigarte tu riesgo, pero el riesgo per se no es asegurable. Y si los paramétricos pueden ayudar, yo creo que es un vehículo que debe seguirse explorando. Yo no sé si todavía las empresas que aseguran paramétricos están en la capacidad de definir un índice en conjunto con el cliente que haya un win-to-win para ambos. Sí, sigo creyendo que todavía son muy caros. En mi vida anterior corporativa los hemos investigado. Sí, son interesantes porque tú defines cuál es el índice o el parámetro que quieres cubrir si se gatilla. El tema es que es súper caro, sigue siendo súper caro. Y yo creo que cuanto más oferta haya para empresas que ofrecen esto, por la ley de oferta y demanda, debería de abaratarse un poco, pero todavía hay, contados con los dedos de dos manos, creo, deben ser las empresas en el mundo que otorgan seguros paramétricos. Inclusive ahí lo que está por debajo termina siendo tu deducible. También, entonces es encima de tu deducible, ¿no? Buenísimo. Y riesgos paramétricos básicamente es para daños naturales, ¿no? Riesgos naturales. No te van a proteger un incendio, no te van a proteger una caída de un ave, no te van a proteger una huelga o convención civil. Es incendio, terremoto, sequía, tormentas, huracanes. Básicamente para eso es, ¿no? Es como un riesgo nombrado, digamos. Tiene un grupo de riesgos nada más por el momento. Y es siempre es as if, ¿no? Tiene que ocurrir el sismo en este lugar. Tiene que ser a 30 kilómetros de profundidad. Tiene que ser arriba de 8.5 y menor a 8.7 de magnitud. Tiene que no sé cuánto. Que el gobierno tiene que declarar que fue un sismo, O sea, encima hay un tercero que define que eso ocurrió. Entonces, como decirte la pandemia, ¿no? Que acá no lo declararon pandemia. claro, Fue un estado de emergencia, nada más. así es. Y si yo me amarro a lo que diga el gobierno, de repente no se activa. Pandemia también es un riesgo no asegurable. Y yo creo que en algún momento los aseguradores tienen que comenzar a identificar no la pandemia, pero sí la pérdida de beneficios o algunas pérdidas de beneficios consecuenciales que sí podrían protegerse. Gracias, Marco. Manuel Vaca nos pregunta, ¿cómo ayudan las condiciones de las pólizas de los seguros en la gestión de riesgos? ¿Puede ayudar a mejorar los controles al interior del asegurado? Si tomamos en cuenta las garantías que tienen las pólizas, yo creo que es un buen checklist para voltear al interior de la organización a decirle a las áreas de logística, de seguridad, safety and security, riesgo operacional, oye, cumplimos con esto, ¿no? Tenemos doble check, tenemos dualidad de firmas, porque algunas garantías son tipo operacionales de plantas y otras garantías que van en las pólizas de 3D, que van en las pólizas de responsabilidad civil, que van en las pólizas de accidentes, que te ayudan un poco a hacer check sobre si lo que supuestamente tus áreas en toda la organización que manejan temas de seguridad cumplen. Si oye, acá hay un checklist que quiero que me digas si lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, sí sirve para hacer un doble control, pero aparte lo que yo creo que es obligatorio es compartir las garantías con las áreas que son dueños de gestionar esas falencias, o si no son falencias, si se cumplen para que se documenten, ¿no? Entonces, sí es importante compartirlo con ellos. Interesante lo que me dice, porque a veces cuando uno está desde el punto de vista de compañía de seguros, se olvida de cómo decanta esto después del cliente hacia sus colaboradores, ¿no? No, y ahí en mi experiencia, yo me he invitado a la compañía de seguros y las he sentado con seguridad industrial, las he sentado con recursos humanos, las he sentado con contabilidad
y a tú sustentar o argumentar o refutar si la garantía que tú me has puesto está bien puesta o no. Y si estaba bien nombrada, pero yo ya cumplo, tú tienes que quitármela como garantía, porque ya no es una garantía. Yo estoy cumpliendo, con lo cual no me puedes obligar, pues una recomendación, pero no una garantía. Pues Tienes sí. que seguir manteniendo estos controles, estas robustez en tu gestión, ¿no? Bueno, Marco, hemos estado un poco más de una hora. No, Se ha pasado encantado. rápido el tiempo. Ya, me gustaría de repente tus reflexiones, ¿no? Algunos consejos o reflexiones finales que nos puedas traer. Yo apunté unas reflexiones y no quiero leer mucho, pero este, cuando yo pensaba cuál es el futuro de la gestión de riesgos, eh, cuál es el futuro de la gestión de riesgos, pero no desde el punto de vista de gestión, sino yo lo veo como el orquestador para que se materialice, o sea, el risk manager. Un risk manager eh, cada día más va a tener que tener una posición en la junta directiva. La junta directiva tiene que estar involucrada y comprometida en lo que se hace en gestión de riesgos en la organización. Tienen que ser los primeros promotores y cumplidores del modelo de gestión de riesgos que se implementen en las empresas. Eh, Otro tema importante que yo creo que el risk manager debe tener una posición en la junta de administración con voz y con voto. Yo cada día más escucho de que en directorios llaman a un director independiente que sea especialista en gestión de riesgos para que sea una voz con una silla y aparte para que lidere los comités de riesgos de esa organización. Un risk manager tiene que hablar claro, tiene que hablar fuerte, tiene que tener la cualidad de ver más allá de lo evidente. Es como, haciendo la analogía con los Thundercats, sacar la espada del augurio y decir, yo veo más allá de lo evidente. Un risk manager tiene que, lo que se llama el principio de precaución, no porque yo identifique una amenaza o un riesgo emergente que me puede materializarse, pero no tengo la metodología ni las herramientas para poder medirlo, no puedes pasar la página. Tienes que ver cómo lo lees, cómo olfateas, cómo sentir en tus entrañas y tienes que buscar cuál es el arte, como decimos, el estado del arte, para que esto pueda de una otra manera, ya sea juicio experto, inclusive yo digo el método de los 5 dedos oscilantes. ¿Tú sabes cuál es? No, a ver, cuéntame. Agarras un plano, pones tu mano, haces así, a mí me tinca que, y algo, aterrizar, algo que tú expongas en la junta directiva sobre si ese riesgo podría, o sea, es como la pandemia. O sea, yo llegué de la charla en el Norte del Pacífico y le dije a mi jefe, en menos de 4 años va a haber una pandemia mundial y el mundo no va a saber gestionarla. Y pasó. No porque yo lo elucubré, o sea, yo se lo escuché a un experto y con mi jefe me dijo, y yo sé que después dijeron, nos pasó. O sea, lo que dijo Marco pasó, no porque yo le dije, porque yo lo escuché, pero a mí sí me dio esa sensación porque cuando yo asumo el área de riesgo en esta empresa grande, ya el anterior gerente de riesgos se había preocupado por tenerlo dentro de uno de los eventos que teníamos que prepararnos, ¿no? Entonces la empresa estaba preparada para responder sobre esto. Este, eh, Tenemos que trabajar de forma anticipada en la intuición, no solamente el risk manager, todos tenemos que olfatear las cosas, tenemos que sentir esa percepción de que las cosas no van bien y ver cómo aterrizamos su medición, ¿no? Y la otra es evangelización, ¿no? Eh, las áreas de riesgos no tienen que cansarse ni aburrirse de evangelizar y evangelizar y evangelizar a la organización. Es parte de desplegar y designar cultura. Promover esa cultura de gestión de riesgos y creo que hay una proporción también, ¿no? De cuánto inviertes en... Ah, sí, ahí conversábamos eso. Hay expertos que te dicen de que $1 bien invertido te genera un retorno de 7-1, otros dicen de 13-1, otros dicen de 15-1 sobre la mitigación de riesgos o de pérdidas, ¿no? Entonces, también hay que saber cómo invertir el dinero, ¿no? Porque invertir en un programa de gestión de riesgos cuando tampoco se la cree la alta gerencia, no lo vale, pero
eh, son números que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, El apoyo de arriba es crucial, sí, ¿no? sí, Para o cualquier sea, cambio que se sí, quiera hacer en la empresa. totalmente, totalmente. Si no hay apoyo de la dirección, cualquier iniciativa no va a caminar. Sí. Buenísimo, Marco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer conversatorio. Esperemos que haya muchos más en convenio con ESEG, APECOSE y Cultura de Seguros. Gracias a todos los que se conectaron. Después vamos a publicar el video en la página de ESEG y también de Cultura de Seguros para que puedan ver la repetición o compartirla con las personas que no lo hayan podido ver, ¿no? El que habla, Víctor Murga, se despide. Muchas gracias a ESEG. Gracias nuevamente, Muchas Marco. gracias a Gracias a todos todos los que se ustedes por conectaron. participar.